Creo que la presencia de Dios es algo que nos cuesta muchas veces describir, pero la Biblia es clara hablando acerca de lo que podemos sentir. Lo que podemos sentir bajo esta presencia de Dios. ¿Cómo se siente la presencia del Señor? Cerca de Dios hay muchas cosas. Y vamos a citar algunos versículos que hablan acerca de lo que hay cerca de este Dios, para que puedas reconocer, no solamente cuando estás cerca, sino cuando necesites algo que Él da, saber dónde hallarlo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros siempre hemos interpretado esta escritura diciendo esto es lo que el Espíritu da. Pero es lo que el Espíritu da porque también es lo que el Espíritu es. El Espíritu es cada una de estas palabras. Como podíamos describir a Dios en los vídeos que vimos al principio, virtudes que describen a este Dios, estas son sensaciones, emociones, cualidades que describen la presencia del Señor. Amor, paz, paciencia, amabilidad, gozo, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio. Puedo entender que si necesito algo de esto, ¿dónde tengo que ir? Acércate a este Dios. Acércate a esa presencia, porque es el lugar donde todas estas cosas están. Podríamos citar otros versículos que hablan de todo esto. Salmos 16:11 dice, me mostrarás las sendas de la vida. Y luego dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En el Señor hay gozo. Cuando te acercas a Él hay gozo. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, el gozo de Dios, todo se encuentra en el mismo lugar. Seguimos leyendo Romanos 5:5, dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde hay libertad de Dios, donde hay llenura del Señor, este versículo habla del amor que de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, aún por el Espíritu Santo. Y muchas veces no estamos hablando de un Dios que es amor, pero se nos olvida que la presencia de este Dios es donde verdaderamente te vas a sentir amado. Es donde puedes llenarte cada vacío que tienes en ti. Y la iglesia necesita ir a la presencia del Señor para renovar no solamente lo que está llamado a ser, para renovar lo que eres. Y para dar de cada uno de estos frutos, que es el mensaje de Jesús. Muchas veces hablo de esto, no podemos compartir lo que Jesús es si estas virtudes o si estas cualidades no se ven en ti. Hay que tener coherencia entre lo que hablamos y lo que somos. Si la presencia del Señor mora en ti, esto se encontrará quien se encuentre contigo. La iglesia necesita seguir creciendo. Salmos 23:4 dice, aunque andar en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todo esto que no solamente tú y yo necesitamos, el mundo necesita. Y quiero tener para darlo. Necesito tenerlo para darlo. Pero nos hemos preocupado por tantas cosas y vivimos los días preocupándonos por muchas cosas. Logros personales, estudios, ocupaciones, obligaciones que no están mal. Y oramos a Dios y buscamos a Dios para que Dios nos ayude en nuestros propios retos y todo esto está bien. Pero lo que no se te puede olvidar es lo que se siente estando con Dios. Lo que se siente estando en ese lugar.
Que no solamente sean oraciones al aire, que no solamente sea leer tu Biblia, no solamente es hacer lo correcto, es estar en ese lugar. Hoy en día tenemos tantas responsabilidades, tenemos tantas demandas, desde jóvenes, que necesitamos paz, tranquilidad en la mente y en el corazón, y solamente eso está en el Señor. Amén. Hemos meditado en todos estos pensamientos una y otra vez. ¿Dónde puedo buscar cuando necesito paz? ¿Dónde puedo buscar cuando necesito consuelo? ¿A dónde ir? ¿Podríamos buscar la presencia del Señor, recorrernos este centro comercial? ¿Puedes comprar la presencia? Se nos olvida que son cosas que solamente Dios tiene, que solamente Dios da. Si no se compra con dinero, si no lo puedes crear, seguramente viene de Dios. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas necesitas que ni puedes comprar ni puedes crear? ¿Cuántas cosas necesitas? ¿Dónde las vas a hallar? Definitivamente la respuesta es la misma, se piden a Dios. Sin importar lo que tú necesites o lo que yo necesite, si no puedo comprarlo, si no puedo fabricarlo, entonces es de Dios, lo tiene Él y a Él se lo debo pedir. La iglesia muchas veces se presenta de cara a los demás como que estamos completos, lo tenemos todo. No tenemos necesidad, ni carencia, ni problema, porque tenemos a Dios. Y creo que eso, primero que es una mentira. Es una mentira. Hace que los demás se sientan lejos de Dios. Creo que nosotros somos los primeros que tenemos que reconocer que tenemos carencias, que tenemos que solventar, que tenemos que suplir acercándonos a este Dios. Eso es la iglesia. La iglesia debería ser transparente, genuina, cercana, sin nada que esconder y mucho que enseñar. Creo que nos sobran razones para estar aquí y todas ellas son válidas. La fe, la religión, la necesidad, la curiosidad, aún por un amigo familiar, por temores también nos acercamos a Dios. Y digo, todas esas razones son válidas, pero que Dios sea la principal. Si te acercas a un lugar como este, si te acercas a la iglesia, si decides acercarte a este Dios, que Él sea la razón principal. Este Dios del que yo siempre digo es demasiado Dios, creo que es demasiado Dios. Este Dios al que nosotros menospreciamos es demasiado Dios. Amén. Demasiado Dios. No solamente es antes de la creación de todas las cosas, sino que lo será después. Amén. No solamente estaba antes de que tú aparecieras, estará después que tú no estés. Es decir, del otro lado del sol, como decíamos en estos días, Él sigue estando. Y uno puede pensar que se puede vivir la vida sin Dios. Y yo respeto los que creen que se puede vivir sin Dios. Lo que cuestiono es morir sin Él. Se puede vivir sin Dios. El problema es morir sin Dios. Y que la iglesia, teniendo un Dios tan Dios, no haga uso o provecho de Él, me parece una necedad. Es lo mismo que diríamos nosotros de cualquier persona. Hoy, estando en la posición de creyente, ¿cómo podemos mirar a la persona que está afuera? Solo miramos que se pierde de un bien que se llama Dios, que se pierde de un bien que se llama Jesús. Asimismo nos pasa a la iglesia.
pero cuestionamos la actitud de los demás y no miramos la nuestra. Tenemos un Dios mucho más capaz de lo que le pedimos. Tenemos un Dios mucho más capaz de las cosas que creemos que Él puede hacer. No estamos sacando provecho de Dios. Lo tenemos como algo aparte o una herramienta más de nuestras vidas. Pero no es la herramienta. Dios no es la decisión. Es uno más en medio de nuestra historia. Que podamos creer y seguir buscando más de este Dios. ¿Por qué Dios se debería fijar en mí? Es una gran pregunta. Hablando de la grandeza no solamente de Él, sino de su creación. Esto es una imagen del universo. Algo así es el universo. Y cada puntico que usted ve ahí, una constelación, un planeta, una creación de Dios, que es difícil apreciar y entender el tamaño de lo que eso es. Pero ese punto que está ahí, eso es la Tierra. Eso que es la Tierra, ese punto que usted ve ahí, es Tenerife. Y eso es Tenerife. Y ese punto que usted ve ahí, es Santa Cruz. ¿Cómo un Dios que es capaz de crear todo eso decide fijarse en mí? Decide fijarse en ti. Y no es menospreciar lo que somos, es entender quién Él es y que aún así ha decidido amarte. Amén. Ha decidido hacerte bien. Ahora yo digo, un Dios que es capaz de crear eso que acabamos de ver, ¿qué no es capaz de hacer contigo? ¿Qué no es capaz de hacer en mí? Entonces el problema no radica en el Dios, sino en mí. Hay cosas que tengo que cambiar. Mi obediencia, responder a lo que Dios está diciendo. Hay cambios en mi actitud y en lo que soy que necesito dar para que Dios haga. Amén. Y en ese camino estamos todos, ninguno hemos llegado. Pero no te canses de seguir obedeciendo a Dios, de seguir caminando todo esto. Creo en un Dios que no solamente gobierna sobre los hombres, le importan los hombres. Esto es una verdad para mí. Yo no creo en un Dios que creó al hombre porque no tenía más nada que hacer. Creo en un Dios que creó al hombre para que viviera con él. Dios no creó al hombre como algo independiente. Dios creó al hombre para que el hombre viva en la presencia de Dios. Y esto ha sido así desde el principio. En el famoso huerto del Edén, ahí estaba Adán y Eva y Dios en medio de ellos. Y todo eso lo tenemos que recuperar. Amén. Que este Dios siga morando, hoy no en el huerto, pero sí en tu casa. Y en tu casa vives tú y vive tu esposa y de repente se aparece Dios. Y se pasea Dios en medio de tu casa y dice unas cuantas cosas. Todo eso nos cuesta creer. ¿Qué es la fe? Cuando decimos creer que Dios sustenta todo lo que acabamos de ver. Un Dios que sustenta la creación puede estar en medio de tu casa o no puede estar. Puede hablar con los tuyos, puede pasearse en medio de tu cocina, en medio de tu habitación. Nos falta creer que Él es el mismo Dios. El mismo Dios. Y quienes saquen provecho de este Dios van a ver sus vidas cambiar. Quisiera decir que esto es para todos, pero es para los que tomen ventaja y saquen provecho de esta fe. Cristo está para todos, la salvación está para todos, pero quizás no sea de todos. No te quedes donde estás, esfuérzate por seguir caminando y ver lo que Dios quiere hacer. Hemos venido a la vida y en una sociedad que
que nos enseña no solamente a buscar vencer, sino la necesidad de vencer, que otra vez lo hemos hablado. Queremos pertenecer a un equipo que gane. Y así vamos en el deporte y así vamos tomando decisiones. Y somos del equipo de fútbol, por ejemplo, que suele ganar. Nadie es de un equipo de fútbol que pierde. Porque no estamos hechos para perder. Ya en nuestra vida tenemos bastante pérdida como para escoger un equipo que de paso pierde. Y este pensamiento, que lo tenemos en muchas áreas, deberíamos tenerlo también en nuestra fe. Si quieres ser parte de o estar en un equipo que gane, acércate a este Dios. Y aunque suene eslogan, es una verdad. Solamente con Dios puedes vencer esta vida. Solamente con Dios puedes vencer esta sociedad. Solamente con Dios puedes hacerle bien a tus hijos. La Biblia nos ha sido ese manual para conocer a Dios. Y es verdad, el que ha leído la Biblia pues puede entender que no solamente hay un manual ahí para vivir. Hay un manual del fabricante, dicen unos. Es verdad que te acercas a Dios y conoces un poco a Dios, conoces la Biblia, conoces cómo relacionarte con Él. Pero la Biblia está llena de historias de hombres incapaces con los que Dios hizo mucho. Eso es la Biblia. La Biblia está llena de hombres rebeldes, con temores, con inseguridades, que luego tienen grandes victorias y por eso grandes victorias luego se enorgullecen y Dios los derriba. Pero lo que quiero quedarme es que la escritura y las historias que vas a ver en la Biblia son con hombres simples como tú y como yo. Amén. Y ahí podríamos hablar de Gedeón y de los jueces, y podríamos hablar de David, y podríamos hablar de Daniel, y podríamos hablar de personajes que aunque tú hoy recuerdas por grandes victorias, eran hombres con grandes miedos. Pero acercarse a Dios les llevó a grandes lugares. Amén. Y transformó grandes temores en grandes hombres. Grandes fracasos en grandes historias. Y hoy yo quiero poner esa semillita en ti, de que tú que te conoces más que nadie, cuántos miedos, cuántos temores, cuántos fracasos, que hoy son parte de nuestra historia, Dios quiere transformar en grandes victorias. Amén. ¿Lo podemos creer o solamente decimos amén? Hay que creerlo y hay que acercarse a este Dios. Para ir cerrando, lo que digo es, ¿y de qué me vale todo esto que estamos hablando ahora? Que acercarte a Dios es sentir su presencia. Amén. Que cuando quieras saber si lo estás haciendo bien, te voy a poner algo que puede medirte en el progreso que puedes tener. Y es cuántas veces estás en la presencia de Dios. Si esto va de acercarnos a Dios y si esto va de que Dios haga algo con nuestras vidas, la presencia de Dios es lo que mide cuán bien lo estás haciendo. Amén. Así que cuando puedas entrar a ese lugar, sentir lo que se siente hoy aquí, que no hace falta decir que no solamente es los domingos, esta misma presencia está en cualquier rincón donde tú invoques su nombre. Amén. La iglesia no se puede apoderar de la presencia de Dios, porque Jesús la compartió con todos. Y lo que antes era un secreto para algunos, era algo exclusivo de muchos, de sacerdotes, hoy es para ti y para mí. Por eso hay jóvenes hablando de la presencia de Dios, hay jóvenes hablando de un Dios que le habla, hay jóvenes viendo visiones, hay jóvenes teniendo relación con este Dios, porque esto es para todos. Para todos. ¿Cómo saber si los años que vienen serán mejores?
Si estás hoy en su presencia, mañana va a ir mejor. Amén. Seguro. Muchas veces el no confiar en Dios o no terminar de ser obedientes no tiene que ver solamente con rebeldía o con falta de fe, sino que se nos hace más fácil lo visible que lo invisible. Somos más de lo que podemos tocar. Somos más de lo que podemos controlar. Y eso es verdad que roba muchas veces nuestra fe. Así que somos obedientes, pero no en todo lo que deberíamos. Voy a intentar de hacerlo muy sencillo, y es hablar acerca de esa ilusión que tenemos muchas veces de control, del miedo que nos da que otro decida por nosotros, o del orgullo que muchas veces tenemos de decir, yo puedo solucionar esto, yo puedo decidir en esta situación, no necesito a Dios. Quiero hablar de la obediencia solamente para cerrar, diciendo, muchas veces esta obediencia no es una falta de decisión. Lo que falla es la medida de la obediencia. Quiero que mire esto. Hay personas que son muy obedientes en las pequeñas cosas, en las rutinas, en los hábitos, en el servicio, en la iglesia. Pero luego cuando Dios demanda un gran paso de fe, no pueden darlo. Porque su obediencia es solamente en cosas pequeñas. Pero están luego los que son obedientes en las grandes cosas, pero fallan en las más simples. Por lo menos en la fidelidad, en la constancia, en la santidad. Tenemos dos tipos de cristianos hablando de obediencia. Los que cumplen los pequeños detalles y los que dan los grandes pasos de fe. Y ahora, la madurez en la obediencia o la madurez en el cristiano es el que cumple en ambas circunstancias. Amén. Conozco muchos, y me conozco a mí, que somos buenos para una y malos para la otra. Y lo que hoy Dios está demandando es que seas igual de fiel y que tengas la misma fe para cumplir con ambas. ¿Qué Dios está pidiendo de ti hoy? ¿Qué Dios está demandando? ¿Cuál es el paso, la dirección que Dios te está dando? ¿Necesitas fe o solamente es cuestión de razón? Si queremos avanzar como iglesia y si queremos ver nuestras vidas cambiar, vamos a tener que aprender a obedecer en toda circunstancia. Nos falta dar ese paso. Siempre estamos esperando, dándole largas a toda la dirección de Dios, buscando a ver si Dios es capaz de cambiar de opinión o si le hacemos cambiar de opinión, porque no nos sentimos cómodos con lo que Él demanda. Mire, esto va de creer. A Dios se agrada con fe, no con religión. Y la pregunta para ti y para mí es eso. ¿Dónde Dios está demandando fe en tu vida, en lo que haces y en tu forma de creer? Que la presencia del Señor sea un lugar donde no solamente vayas a escuchar lo que debes de hacer, vayas a encontrar la fe para obedecer. Eso tiene que ser la iglesia. Amén. Lo que no puedes hacer a solas, con aquello que has batallado por años, aquellas batallas que tienes abiertas por años y en las que no terminas de vencer, que puedas involucrar a Dios y ver grandes cambios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.